Hola a todos, nuevamente para continuar con los temas de macroeconomía. Ya estamos en la unidad 4, en la clase número 7. Anteriormente revisamos aspectos básicos, por ejemplo, referidos al Producto Bruto Interno. En esta ocasión, y un poco para profundizar, vamos a ver un poco cuáles son los componentes de ese Producto Bruto. En particular, aquí vamos a analizar la llamada función consumo, también la inversión. Es decir, nos introducimos en el análisis del mercado de bienes o en el modelo del multiplicador keynesiano. Veremos el rol que juega el famoso multiplicador y los impactos de la política fiscal. Digamos, son estos un poco los temas de esta semana. Tiene una parte de ejercitación que también se las voy a ir adelantando, como para que vayan viendo qué tipo de ejercicios pueden plantearse con estos temas. Está claro que el consumo es el principal componente del Producto Bruto, es decir, representa la porción mayoritaria. Por ejemplo, se estima cerca de un 70% del gasto total. Cuando nos referimos a consumo, estamos pensando en el gasto que realizamos las familias cuando compramos bienes y servicios finales, por supuesto estos para satisfacer las famosas necesidades y deseos. El consumo tiene un papel muy importante en aspectos macroeconómicos, por ejemplo, impulsa la demanda agregada, que tiene implicancias esto para la famosa determinación del nivel de producción de equilibrio, bien, en este, digamos, denominado mercado de bienes o modelo keynesiano que vamos a estar desarrollando. A su vez, cuando hablamos del consumo, podemos categorizarlo, ¿no es cierto? Por un lado tenemos bienes, por otro lado tenemos servicios. Ambos siempre los tomamos en términos de finales, es decir, que están listos para ser consumidos por una familia, por una persona. A su vez, a los bienes los solemos dividir en economía en duraderos y no duraderos, según, digamos, se agote o no con su primer uso. Por ejemplo, un alimento es un típico bien de consumo no duradero, y una heladera puede considerarse un bien de consumo duradero cuando lo compra una familia. Está claro que el ingreso de las familias es un determinante, obviamente, de la pauta de consumo de estas. Por lo tanto, bueno, desempeña un poco una función clave porque, bueno, a medida que el ingreso de las familias se incrementa, el consumo de estas va a ir incrementándose. Lo mismo sucede con el ahorro, ¿no es cierto? El ahorro podemos entenderlo un poco como la recíproca del consumo y podemos simplemente obtenerlo, calcularlo como el ingreso menos el consumo, y por lo tanto puede también derivarse que el consumo es obviamente el ingreso menos el ahorro. Allí en esta diapositiva van a ver algunas muy sencillas expresiones en donde aparecen estos cálculos, ¿no? Que manifiestan un poco la relación entre el ingreso, el consumo y el ahorro. Como el consumo es un aspecto importante del producto, como lo mencionamos anteriormente, es interesante estudiar cuáles son los factores determinantes, es decir, los fenómenos que pueden influenciar tanto al alza como a la reducción del consumo. Son varios. Está claro que el principal es el que estamos estudiando un poco en esta diapositiva, ¿no? El famoso ingreso disponible, el ingreso a corto plazo, nuestra Y. Pero también existen otros factores como el ingreso a largo plazo, el ingreso permanente, la riqueza de las familias, la tasa de inflación, las tasas de interés, las políticas de gobierno, ¿bien? Son todos elementos que pueden hacer que en un caso u otro, por supuesto, el consumo aumente o el consumo disminuye. Por ejemplo, si el ingreso permanente aumenta, si la riqueza de la familia está creciendo, si el gobierno logra reducir la tasa de inflación y las tasas de interés, si la población crece, etcétera, está claro que todos estos ejemplos generarán un incremento, ¿no?, en el gasto de consumo de las familias. En particular, cuando nos
introducimos en el estudio del consumo, un aspecto fundamental de este es la denominada función consumo, que por lo general se representa por medio de la ecuación de una recta y que, bueno, suele graficarse, ¿no es cierto?, en el plano. Aquí la tenemos planteada en esta diapositiva. La verán como una línea continua, ¿sí?, una línea negra de trazo grueso. Básicamente tiene dos partes importantes. Por un lado, lo que se llama la ordenada del origen, ¿no?, el término independiente de la ecuación, que es el consumo autónomo. Ustedes lo van a ver con una simbología que habla de C sub 0. Este es un nivel de gasto, digamos, que tiene lugar cuando hipotéticamente, ¿no es cierto?, el ingreso de la familia es cero. Obviamente esto por lo general no ocurre, por suerte. Y habla de un nivel de consumo mínimo, de subsistencia, que, bueno, obviamente tendría lugar en esta hipotética situación de vuelta en la cual el ingreso es cero. Y lo otro importante de la función consumo es la pendiente, es decir, un poco la inclinación de esa recta. Ustedes saben que la recta tiene una sola pendiente y en este caso viene dado por lo que llamamos la propensión marginal a consumir, es decir, lo que nosotros simbolizamos acá como PMC. La propensión marginal a consumir es bien importante en macroeconomía. La vemos aquí reflejada de vuelta a través de la pendiente de la recta y representa el cambio en el gasto de consumo de las familias ante una variación de, por ejemplo, $1 en su nivel de ingreso. Es decir, supongan ustedes que tienen un aumento de $1.000 en su ingreso. Bueno, de estos $1.000 adicionales, ¿cuánto de eso va a ir a generar un mayor nivel de consumo? Si, por ejemplo, la respuesta fuese $800, entonces en este ejemplo que le estoy planteando, la propensión marginal a consumir sería 0,8, que claramente la obtienen haciendo la división entre 800 y 1000, y allí obtendrán este 0,8 que representa la propensión marginal a consumir. Cuanto más alta es la propensión marginal a consumir, la pendiente es mayor y esta recta de consumo se va a ver inclinada, ¿no?, hacia arriba. También en esta gráfica se introduce la recta de 45 grados, que se lo hace para, comparar cómo está evolucionando el ingreso con el consumo. La recta 45 grados la van a ver que parte del origen y está con línea punteada para diferenciarla de la anterior. Cuando ambas rectas se cruzan o se intersectan, se encuentra el denominado punto de nivelación. Lo van a ver con una letra N en mayúscula, justo en el cruce o en el corte de ambas rectas. Y en este punto lo que tenemos es que el ingreso es igual al consumo, por lo tanto el ahorro sería exactamente igual a cero. ¿Bien? Es decir, en el punto de nivelación todo el ingreso de las familias es consumido. Y también podemos apreciar que entonces a la derecha o a la izquierda de esta situación, obviamente entonces el ingreso y el consumo serán distintos y por lo tanto podrá aparecer el ahorro o el desahorro. Por ejemplo, a la derecha del punto N verán que la línea punteada que representa el ingreso sobre la recta de 45 grados está por encima de la función consumo. Esto obviamente manifiesta que en ese tramo, en esta parte, de la derecha del punto de nivelación, tenemos ahorro en términos positivos. Obviamente todo lo contrario pasa a la izquierda, en donde el nivel de ingresos se encuentra por debajo del consumo y por lo tanto las familias tendrán desahorro o, en otras palabras, ahorro negativo. Un poco la inversa de la función consumo es esta función ahorro, que refleja, el comportamiento, que se deduce a partir del nivel de ingreso y el nivel de consumo de la familia, es decir, el remanente, ¿no es cierto?, entre ambas variables. Aquí también tenemos un poco la gráfica que representa su evolución. Nuevamente lo hacemos a través de la pendiente de una recta, a la cual llamamos la propensión marginal al ahorro, bien, PMA, que representa el incremento en el ahorro de las familias ante una variación de, por ejemplo, $1 en su nivel de ingreso. Siguiendo el ejemplo
anterior, si de vuelta nuestro ingreso vuelve a aumentar en 1.000 pesos, supongamos, y 800 fueron consumidos, como lo dijimos antes, está claro entonces que ahora las familias tendrían 200 pesos adicionales para ahorrar. Por lo tanto, aquí surgiría que la propensión marginal al ahorro es 0,2, que surge de la división entre 200 y 1.000, es decir, 200 sobre 1.000 es 0,2 y que en este caso refleja la propensión marginal al ahorro y que, bueno, se representa por medio de la pendiente de la función ahorro. Digamos también aquí tenemos una ordenada del origen, ¿no? Un término independiente de la ecuación que sería lo que ustedes ven como menos C sub 0, que es el denominado ahorro autónomo y que claro, cuando el ingreso es cero, como ustedes recuerdan, las familias tenían un cierto nivel de consumo, obviamente en términos de ahorro esto se va a ver reflejado como, digamos, un desahorro en la misma magnitud. Después tenemos como aspecto importante aquí que la sumatoria de las dos propensiones a consumir y ahorrar es equivalente a 1, como lo dijimos antes en el ejemplo, ¿no? La idea de que 0,8 más 0,2 es igual a 1 refleja un poco esta idea. Por lo tanto, en una ejercitación va a estar claro que si conocemos, por ejemplo, que la propensión marginal a consumir es, digamos, 0,75, bueno, rápidamente derivamos que la propensión marginal al ahorro será 0,25. ¿Por qué? Porque nuevamente la suma de ambas, es decir, 0,75 más 0,25 será igual a 1. El otro componente muy importante del producto es la inversión, ¿bien? En sentido macroeconómico, es decir, el gasto que realizan las empresas cuando compran maquinarias, cuando amplían sus plantas industriales o locales comerciales, cuando incorporan bienes de capital, equipos, herramientas, rodados, ¿bien? Está claro que es un gasto, digamos, de orden superior porque tiene una repercusión inmediata sobre la acumulación de capital de las empresas y de la economía, y esto se entiende que es vital en términos de crecimiento económico, en términos de permitir, digamos, ampliar las posibilidades de producción. Es decir, la inversión tiene un papel fundamental en términos de el largo plazo de la economía por medio del llamado proceso de crecimiento económico. Pero también además influye en el corto plazo sobre la demanda agregada en este modelo del mercado de bienes que estamos un poco representando, o como lo plantea el texto, ¿no? En el modelo, digamos, del multiplicador keynesiano. A corto plazo entonces las inversiones van a impactar sobre la demanda agregada, es decir, las van a incrementar y obviamente esto va a generar también una repercusión sobre el producto, sobre el ingreso y por lo tanto sobre el nivel de empleo. Es así que bueno, prestamos bastante atención a la inversión por su doble papel, ¿no? Tanto sobre el corto plazo como el largo, en términos del mercado de bienes y de la capacidad de producción de una economía. Por lo tanto, está claro que debemos un poco conocer cuáles son los principales factores que influyen sobre la inversión. Son varios, de todos les voy a marcar los que creo más importantes, ¿no? El nivel de ingreso en términos positivos, es decir, a mayor nivel de ingreso o producción, obviamente las empresas van a llevar adelante mayores planes de inversión y la inversión va a aumentar. Y en sentido, digamos, inverso, las tasas de interés, entendidas a estas como parte del costo del capital, que obviamente una empresa tiene que incurrir, por ejemplo, cuando solicita financiamiento para llevar adelante una inversión. Por lo tanto, cuando las tasas de interés aumentan, está claro que las inversiones en sentido económico, ¿no? En sentido empresarial, se van a reducir. En esta diapositiva aparece la gráfica de la demanda agregada y del famoso punto de equilibrio en el mercado de bienes. La van a ver allí graficada un poco, digamos, en forma similar a la que vimos anteriormente como la función consumo, nada más que ahora agregamos otra recta que ustedes verán tiene trazo celeste y que está trazada, digamos, en forma paralela hacia arriba a la función consumo.
La diferencia entre la función consumo y la función gasto total o demanda agregada, esa franja que ustedes verán allí, es obviamente el monto de las inversiones, ¿no? Que suponemos que es fijo y por eso ambas rectas son paralelas. La demanda agregada la entendemos como, en definitiva, ¿no? el gasto que realizan tanto las familias como las empresas en bienes de consumo y bienes de inversión. Y bueno, está claro que la demanda agregada tiene un papel muy importante en términos macroeconómicos, por ejemplo, al momento de analizar el ciclo económico y también por su papel en el proceso de determinación del nivel de producción o equilibrio que un poco estamos analizando en esta diapositiva. La demanda agregada entonces concretamente se la calcula como la sumatoria del consumo y la inversión, y cuando la demanda agregada se iguala al nivel de producción o ingreso, que nosotros lo representamos por medio de la recta de 45 grados, vamos a encontrar el famoso punto de equilibrio, o simplemente el equilibrio macroeconómico. Ustedes lo verán en la diapositiva, en la gráfica, como el punto E. Y lo que tenemos es que en esa situación, digamos, hay una igualdad entre los niveles de producción de las empresas y el nivel de gasto de los agentes económicos. Está claro que es una situación que obviamente puede darse y que va a determinar en el eje horizontal cuál es el nivel de ingreso disponible al cual consideramos de equilibrio o simplemente el nivel de producción de equilibrio. Por supuesto que siempre el mercado de bienes puede presentar situaciones distintas a las del equilibrio, ¿no? Que nos llevan un poco a volver a la diapositiva anterior y en todo caso ver qué sucede, digamos, a la derecha y a la izquierda de este punto E que representa el equilibrio. Obviamente tenemos dos situaciones, una, digamos, que puede encontrarse, si se quiere, a la izquierda del punto E. Allí verán que la recta celeste, la que refleja la demanda agregada o la función gasto total, está por encima, ¿sí? Está por arriba de la recta de 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa situación las familias, las empresas están gastando más de lo que las empresas están produciendo. Entonces, obviamente, ¿qué ocurre? Y bueno, es muy probable entonces que las empresas vean reducir en forma indeseada su stock, sus productos listos para ser vendidos. Es decir, en otras palabras, que el nivel de ventas de la economía está siendo superior al nivel de producción. Esto puede ocurrir solamente transitoriamente y obviamente la variable de ajuste son los stocks, ¿bien? Que obviamente van a estar disminuyendo en forma rápida, en forma indeseada por parte de las empresas. Si esta situación perdura, entendemos que entonces las empresas van a reaccionar a esta situación y paulatinamente van a ir incrementando las horas de trabajo, el nivel de empleo y por lo tanto la producción, hasta, digamos, llevarla a un punto en el cual nuevamente ese nivel de producción ahora incrementado se iguale a la demanda agregada en el denominado punto E de equilibrio. ¿Qué pasará a la derecha de este punto E? Obviamente la situación contraria, veámosla. En esta situación, digamos, el nivel de producción, que de vuelta lo verán como la línea punteada a la cual le coloqué la letra I de ingresos o producción, es superior a la demanda agregada, a la recta azul. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están produciendo más de lo que las familias y empresas están gastando, están comprando. En otras palabras, las ventas de la economía se encuentran por debajo de la producción. Por lo tanto, habrá mercadería producida y no vendida. Esta se estará acumulando en forma indeseada en términos de stocks, en términos de inventarios. Y por supuesto, esta es una situación no deseada por parte de las empresas que, de manifestarse en forma reiterada durante varias semanas o meses, está claro que llevará a las empresas más tarde o más temprano a reducir la producción, eliminar esos stocks acumulados en forma indeseada, y lo que tendremos es un ajuste de la producción a la baja, es decir, tendremos menos horas extras, tendremos menos turnos y en definitiva tendremos lamentablemente menor nivel de empleo y de producción, hasta tanto la economía o el mercado de bienes vuelva a la situación E de equilibrio en la intersección de la recta
digamos, de 45 grados y la demanda agregada. El multiplicador del gasto, también llamado el multiplicador de la inversión, tiene, trascendencia en términos macroeconómicos, especialmente en este tema en el cual analizamos el mercado de bienes o el denominado modelo del multiplicador de la inversión. Está claro que el multiplicador está planteando la idea de que hay una magnitud que termina siendo impactada en términos relativamente amplios, y obviamente esta variable es el nivel de producción o ingreso, y que en definitiva lo que está mostrando es que esta producción o ingreso de equilibrio va a aumentar varias veces más de lo que lo hace la inversión. Supongan ustedes que hay un grupo de empresas que están invirtiendo, obviamente estas van a realizar compras, por ejemplo, de máquinas sobre otras empresas que son las proveedoras, y obviamente cuando esto ocurra, estas otras empresas proveedoras, por ejemplo, de maquinarias, a su vez van a tener que comprar más insumos, más máquinas para poder producirlas. Esto genera una secuencia bastante prolongada sobre el resto del sistema económico, en la cual entonces lo que vamos a tener es, en definitiva, que el nivel de producción de todas ellas termina aumentando en un monto superior, en un monto multiplicado al de la inversión inicial de las primeras empresas. ¿Bien? Es por esto que hablamos del famoso efecto multiplicador de las inversiones, porque generan un impacto relativamente superior sobre la producción de equilibrio. Verán allí cómo se calcula entonces este multiplicador de la inversión, o simplemente multiplicador de gasto autónomo, y básicamente, digamos, su cálculo proviene de la propensión marginal a consumir que anteriormente vimos, y lo podemos hallar simplemente haciendo 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir, o en otros términos, digamos, también como 1 dividido la propensión marginal a consumir. De esta fórmula va a estar claro que mientras más alta es la propensión marginal a consumir, nuestro PMC, más grande va a ser el valor de multiplicador de la inversión en un ejemplo que podamos tener. Por tal caso, si en una economía la propensión a consumir fuese 0,75, entonces el multiplicador será 4. ¿Por qué? Y porque 1 sobre 1 menos 0,75 finalmente tendremos como resultado 4. ¿Qué quiere decir este 4? Y que, por ejemplo, si las inversiones de las empresas aumentan inicialmente en 100 pesos, la producción o ingreso de equilibrio va a terminar multiplicándose por 4. Por lo tanto, estas aumentarán por un valor de 400 pesos. Finalmente, como por supuesto el gobierno puede influir en el mercado de bienes, veamos un poco el papel de la política fiscal, básicamente por intermedio de los impuestos y el famoso gasto público o gasto gubernamental. Los impuestos los reflejamos por medio de la letra T, y la letra G representa el gasto público, el gasto de gobierno. Está claro que cuando el gobierno modifique impuestos y gastos va a afectar a la demanda agregada y por lo tanto va a impactar sobre la producción o ingreso de equilibrio. Veamos cómo. Los impuestos en términos negativos, ¿no? Supongamos que el gobierno aumenta los impuestos, es decir, aumenta T. En este caso, obviamente, esto va a generar un menor nivel de consumo por parte de las familias. Por lo tanto, la demanda agregada y finalmente la producción se va a ver reducida. Contrariamente, veamos por el lado del gasto público que ocurre. Si, por ejemplo, el gobierno aumenta el gasto público, la demanda agregada va a aumentar, porque ahora tendríamos no solamente el consumo y la inversión, sino también el gasto público. Y está claro que si este gasto público aumenta, en definitiva la demanda agregada va a ser más alta. La recta azul que vimos anteriormente se va a desplazar hacia arriba y el nivel de producción o ingreso de equilibrio se va a ver impactado positivamente.